Muy bien. Vamos a la palabra del Señor, vamos al capítulo 17, vamos a comenzar ya el capítulo 17 del libro de los Hechos y vamos a estudiar los versículos del 1 al 9, llevando el Evangelio a una cultura compleja. Bueno, hemos estado hablando de cómo Pablo y Silas se están encontrando ya en un nuevo escenario, vamos a mencionarlo de esa manera, el escenario que tiene que ver con Europa. Están dejando a un lado lo que era Asia Menor y movidos por el Espíritu Santo de manera muy tajante. El Espíritu Santo les dice, no, ya no sigan en Asia, váyanse ahora a Europa. Ellos están llevando el Evangelio, entonces también a su vez se están encontrando con una cultura diferente, se están encontrando con un lugar diferente, con diferentes maneras de pensar, pero el mismo Evangelio, amén. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces ellos llegando a este lugar se encuentran con diferentes problemas, con situaciones a las que tienen que enfrentarse, situaciones a las que de las que tienen que salir adelante con la ayuda del Señor, con el poder del Espíritu Santo, como cuando estaban en la cárcel, ¿verdad? Y el Señor obra, hay un milagro sobrenatural. Pero entonces en el capítulo 1 encontramos lo siguiente, dice así: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Allí en ese pequeño mapa que vemos, nos damos cuenta de lo que estuvieron ellos moviéndose, ¿verdad? Como dice aquí la escritura que llegaron a Anfípolis y a Apolonia y finalmente llegaron a Tesalónica. Todas estas áreas, estamos hablando de áreas ya muy cercanas o lo que era parte de lo que era Grecia. Y estaban ellos ya en esta área de Europa compartiendo la palabra de Dios. Y vemos cómo continúan de un lugar para otro, no están estáticos, siguen caminando, siguen avanzando, no se detienen ante los problemas. Ellos ven la mano de Dios en medio de los problemas porque ellos están siendo obedientes a un llamado que Dios les da. Cuando tú y yo somos obedientes a un llamado que Dios nos da con claridad, el Señor nos va a ayudar en medio de las vicisitudes, de los problemas que podamos enfrentar. Porque yo creo que a esas alturas, conforme a lo que hemos visto en Hechos, nos queda muy claro que vamos a enfrentar problemas ante el llamado. ¿Cuántos estamos ya conscientes de eso? Va a haber situaciones que se van a contraponer porque estamos en una lucha. Estamos en una pelea donde obviamente hay una esfera que no quiere que nosotros podamos compartir el Evangelio, que tiene que ver con Satanás y tiene que ver con la misma cultura o el mundo y el pecado que el mundo mismo abraza, que no está de acuerdo con escuchar las buenas nuevas o la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, cuando tienes el llamado claro, tú continúas, sigues adelante en medio de todo y siempre confiando en el poder del Señor para realizar lo que tienes que realizar. Al llegar a Tesalónica, entonces, ellos se encuentran con una cuestión muy interesante. Esta imagen que tenemos aquí es de Tesalónica en la actualidad. De hecho, sigue siendo una ciudad muy próspera. Es muy interesante eso. Sigue siendo un lugar de mucho comercio, hay mucho movimiento económico, pero por lo mismo también, y aún desde entonces, era una ciudad que abrazaba pensamientos, ideologías y filosofías muy en particular. Todo lo que tenía que ver con este aspecto de los griegos que abrazaban ese ideal de estar preparado mentalmente, físicamente y en todas las áreas posibles. Para ellos eso era algo muy importante y entonces para alcanzar esto pues abrazaban diferentes tipos de costumbres que muchas de ellas se iban a contraponer con lo que la Escritura o el Evangelio iba a declarar. Y esto nos debe de ser familiar hoy en día a nosotros también, porque hoy en día seguimos en una cultura donde la mayor parte del mundo, por ahí dice un dicho, que el dinero mueve el mundo, ¿verdad? Y mucho de esto lo vemos en diferentes lugares, como en base de la economía se toman planes que incluso no toman en cuenta a diferentes sectores de la sociedad. Se planean a partir de las empresas que quieren adquirir más dinero, a partir de los gobiernos que quieren también acrecentar sus arcas, su economía, pero lo último que se piensa es en llevar obviamente el mensaje de salvación o el mensaje del Evangelio. Esto te lo menciono porque quisiera que vayamos nosotros situándonos de una manera en que no solamente veamos aquí el contexto histórico de lo que sucedió conforme a lo que dice Hechos, sino que podamos irlo situando en lo que estamos viviendo hoy en día, porque hoy en día estamos en un escenario similar a este.
Y aprovechando de eso podemos entonces usar o ver cómo podemos aplicar lo que hicieron Pablo y Silas en este tipo de lugares y situaciones. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 2 dice así: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Quiero leer del versículo 3 también. Dice así: explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Aquí vamos a ver 2 acciones muy importantes, prácticas, que realiza Pablo. Ahora recordemos que él tenía la costumbre de ir a las sinagogas. Donde quiera que se iba, donde iba llegando, él iba a las sinagogas porque sabía que ahí iba a haber gente que de alguna manera u otra estaba en búsqueda de Dios. En la actualidad es así también. Hay muchos lugares donde la gente está en búsqueda de Dios. Hay muchas personas que están en ese camino de conocer quién es Dios. Y entonces Pablo acostumbraba a llegar a esos lugares para comenzar a predicar del evangelio en base de lo que la gente ya conocía, que estaba fundamentado en la Torá. Y entonces en base de ese conocimiento, de las profecías, etcétera, él podía demostrarles que Jesucristo era el Mesías y que por lo tanto él era el Salvador del mundo y él era el que traía ese mensaje de buenas nuevas para reconciliarnos con el Señor. Pero hace aquí 2 cosas muy interesantes Pablo en medio de ese lugar. La primera de ellas es el razonar y la segunda de ellas es el explicar. Mucha atención con lo siguiente: las sinagogas que se reunían en Europa eran muy diferentes, aún en sus costumbres, a las sinagogas que se reunían en Asia Menor. Es decir, aquellas sinagogas que estaban más cerca de Israel. Las que estaban más apegadas a lo que era Europa pensaban diferente. Incluso la asistencia era diferente. El cómo las personas podían ser incluidas, por ejemplo, hablando de las mujeres, era muy diferente. Era muy diferente la manera en que las incluían en Asia Menor, por ejemplo, a la manera que eran incluidas aquí en Europa, y lo vamos a ir viendo. Tan así era que uno de los ejemplos más claros, y que ya vimos de ello, fue el de Lidia. ¿Recuerdan a Lidia? Era una mujer que estaba incluida de una manera muy particular, porque eso era parte de la cultura. Y eso es algo que vamos a ir analizando aquí. Entonces, el primer aspecto, como mencionaba, tiene que ver con el razonar. La palabra que utiliza ahí para razonar en griego es la palabra dialogomai, que quiere decir dialogar. Nos suena familiar obviamente, ¿verdad? Esta palabra. ¿Qué es lo que hacía entonces aquí Pablo en estos lugares? Lo que hacía Pablo en estos lugares era dialogar con las personas. A veces nosotros nos acercamos a compartir del evangelio y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y lo último que queremos hacer es dialogar con la gente. Repito aquí, la situación es diferente porque Pablo está llegando ya a un lugar donde a la gente le gustaba dialogar. De hecho, era algo muy común el uso del argumento, el uso de la razón. Ellos querían conocer las cosas a partir de hacer un diálogo. Y esto es algo que está muy abandonado hoy en día. Por ejemplo, anteriormente las universidades eran escenarios donde se desataban debates interesantísimos y había un diálogo de razón. Y unos daban sus opiniones y otros daban las otras opiniones, pero hoy en día es una de las áreas que se quiere apagar. Curiosamente, las universidades también. No se permite a veces el debate, el poder tener ese intercambio de ideas. Vemos aquí entonces a un Pablo que, al contrario de esto, le gustaba razonar. Y no solamente estaba hable y hable y hable, ¿verdad? Y juzgando a la gente, sino que estaba escuchándolos también. Y a veces eso dentro de la iglesia llega a estar también fuera de moda. Porque si nos comienzan a decir algo que a lo mejor decimos, no, es que no, tú no sabes, mira, escúchame bien. No, tenemos que dialogar. Tenemos que tomarnos el tiempo para razonar con las personas, para hacer un diálogo, para escucharlos. Claro que sabemos el mensaje que llevamos y sabemos que es un mensaje de poder y de salvación, pero tenemos que aprender a escuchar a las personas. Amén. Porque si no, luego caemos también en metodologías
que se convierten en metodologías muy juiciosas, muy religiosas, donde ni siquiera nos damos la oportunidad de hablar con ellos. Y entonces aquí en esta cultura muy parecida a la que vivimos hoy en día, lo que estaba haciendo Pablo era razonar con las personas que estaban en la sinagoga. Y no solamente se detenía a razonar o dialogar con ellos, sino que también hacía lo siguiente: explicaba. La palabra en griego que es para explicar es dianoio, que quiere decir abrir el sentido de pensar, para abrir la mente y el corazón. Qué interesante. Se daba el tiempo Pablo para explicarles, de tal manera que las personas pudieran ir comprendiendo. Eso quiere decir abrir la mente, poder ir comprendiendo lo que se te está diciendo. Cuando hablamos, por ejemplo, del Evangelio y mencionamos nuestra necesidad de ser reconciliados con Dios, porque somos pecadores, se requiere de explicaciones profundas al respecto. Y Pablo era lo que hacía. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de todo esto? Podemos decir que a partir del diálogo basado en la Biblia, podemos razonar con las personas y buscar abrir la mente y el corazón de a quienes les compartimos el Evangelio. En pocas palabras, se requiere tiempo. Se requiere que podamos hablar con ellos, escucharlos, y se requiere que podamos explicarles lo que las Escrituras dicen y por lo tanto lo que es el Evangelio. Entonces requiere que nosotros podamos invertir en eso. Amén. Y eso va a ser muy relevante dentro de lo que Pablo y Silas estarán realizando. Capítulo 4. ¿Qué sucede a partir de esto? ¿Qué sucede a partir de ese razonar, de ese explicar, del tomarse el tiempo? Nos dice el versículo 4, algunos judíos, obviamente lo explica muy bien Lucas, dice que algunos judíos que escuchaban fueron ¿qué? Persuadidos, es decir, convencidos. Y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos, temerosos de Dios, y un gran número de mujeres prominentes. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a manejar, por lo tanto, tres grupos representativos de una cultura judeo-greco-latina, o podemos decir también judeo-europea. Es decir, una cultura que creía en Dios o estaba buscando de Dios, pero que estaba en un marco cultural europeo. Quiero repetir esto porque esto va a ser muy crucial el día de hoy. Era un marco muy diferente a lo que era Asia. En Asia Menor la mujer era muy despreciada. En Europa no lo era tanto, por ejemplo. Y ahí ya van cambiando las connotaciones, amén. Esto nos debe de enseñar, entre varias cosas, que nosotros debemos de estar abiertos a los marcos culturales. Y esto es algo que históricamente la iglesia ha realizado. Déjame decirte, no es para que nadie se asuste aquí, ¿verdad? Y podamos decir, no, pero ¿cómo? Es que el Evangelio es el mismo. Sí, el Evangelio es el mismo, las culturas cambian. Y esto lo vamos a ver con mucha claridad aquí a partir de estos pasajes en el libro de los Hechos. Es muy diferente cuando tú te acercas y le compartes a una persona de Latinoamérica a cuando te acercas a una persona de África o de Sudáfrica, por ejemplo. Es muy diferente las costumbres que van a tener. Un misionero alguna vez nos platicó, ¿verdad? Que por ejemplo en algunas regiones de donde él fue a África, la gente usaba el estiércol como repelente y se lo ponían, ¿verdad? En las reuniones. Y entonces tú no podías, ¿verdad? Como decirle, no, es que no hagas eso porque estás mal, ¿verdad? En México usamos cest porque te vuelve la vida, ¿no? Y a veces caemos en ese tipo de cuestiones. Recuerdo muy bien, en una ocasión el pastor Daniel Zárate, él alguna vez estuvo a cargo de la denominación Discípulos de Cristo a nivel internacional y él viajaba mucho a muchos lugares. Y una vez dice que viajó precisamente a África, a una región donde están creo que son los suahilis, si no me equivoco, si no alguien me corrige, que son unas personas muy altas y que en sus reuniones brincan muchísimo. O sea, tú los ves brincar como más de medio metro, es increíble. Y entonces ellos cantaban al Señor y comenzaban a hacerlo así. Tú no les podías decir, no, espérate, porque en América cantamos himnos, y no, tienes que estar así. No podías decirles eso. Hay un marco cultural. ¿Hasta aquí estamos bien? Amén. Y entonces nos vamos enfrentando a una situación así. Y aquí vemos a Pablo, que primero dice que creyeron judíos. ¿Pero qué tipo de judíos? Griegos. No es cualquier tipo de judío, sino es aquí en este caso un judío que se basaba mucho en la razón. Por eso Pablo llega y razona con ellos. De hecho, aquí hay algo muy interesante, porque de la provincia donde era Pablo, que era de Tarso, era un lugar
donde se hablaba mucho de la razón. No es casualidad que Dios le haya permitido crecer ahí a Pablo, porque se lo permite para que él desarrollara esa habilidad, que en un momento dado la usaría en este tipo de grupos. Y a este tipo de judíos les gustaba razonar, les gustaba dialogar. No se encajonaban solamente por algo en cuestión de que, porque lo digo yo y así va a ser, sino que ellos lo razonaban. Ambas cuestiones son viables, pero en este caso a ellos les gustaba usar la razón. Y entonces dice que algunos de estos judíos creyeron, pero también pone otro grupo, y el segundo grupo es específicamente hombres griegos. Y aquí sí ya entramos a otro canal completamente, porque eran hombres griegos que temían a Dios, pero que estaban muy acostumbrados a la cultura griega también, a esta cultura de la razón, esta cultura del físico, esa cultura de buscar lo mejor, pero partiendo del hombre como el centro de las cosas, muy humanista. Era otro tipo de hombres. Y por lo tanto se necesitaba trabajar con ellos, se necesitaba compartirles el evangelio a ellos de una manera muy particular, siempre usando la razón, explicándoles en base a las escrituras, que eso es muy claro, ¿verdad? Pablo siempre estuvo usando las escrituras para explicarles que Jesús era el Mesías. Y entonces encontramos ese segundo grupo, pero viene un tercer grupo muy interesante, y es el de las mujeres prominentes. Y de aquí en adelante el libro de los Hechos va a hablar de muchas de ellas que van a ser mujeres muy particulares dentro de la iglesia y dentro del crecimiento de la iglesia primitiva, sobre todo en Europa, porque no solamente fueron precursoras, sino que incluso muchas de estas mujeres prominentes eran las que financiaban para que las iglesias crecieran y quienes iban a llevar el evangelio siguieran teniendo un recurso para hacerlo. ¿Qué te parece? Tristemente, muchas veces sobre todo la doctrina tradicional de la iglesia deja a un lado el papel de las mujeres. Pero la realidad es que, hermanas, ustedes son muy importantes. Amén. Son muy importantes. Yo sí creo que en algunos lugares incluso se ha caído en un pseudo machismo cristiano, donde se quiere casi que de plano la mujer ni participe en nada, ¿verdad? Porque eso existe. Bueno, si nosotros somos muy bíblicos, nos vamos a encontrar en las escrituras que no fue así, que muchas mujeres prominentes se acercaron al Señor y fueron de gran bendición. Precisamente cuando hablamos de este tipo de mujeres prominentes, hablamos de mujeres que eran empresarias, que eran mujeres que tenían talentos y que en medio de todo eso sobresalían en la sociedad. Date cuenta de este escenario, quiero que te lo vayas imaginando de esta manera. Está Pablo en una sinagoga judeo-europea, vamos a decirlo de esa forma, y está con un grupo de judíos griegos, pero también con hombres griegos nativos de esa cultura y mujeres prominentes. Esto ya distaba mucho de lo que Pablo hacía en Asia Menor, ¿te das cuenta? Porque difícilmente, por ejemplo, las mujeres en Asia Menor hubieran tenido participación en la sinagoga como aquí lo estaban teniendo. Y esto lo hace muy relevante y tiene que ver con cuestión de cultura. Los creyentes no debemos de tener miedo a las cuestiones culturales, sino al contrario, pedir sabiduría al Señor para penetrar en medio de estas cuestiones culturales. Conforme avancemos en lo que viene enseguida también del libro de los Hechos, vamos a dar cuenta de testimonios de este tipo de mujeres. Pero como mencionaba, la primera de ellas fue ella, Lidia, que a mi parecer, y lo explicamos en esa ocasión, es una mujer que cumple de una manera muy interesante con la descripción de la mujer virtuosa. ¿Recuerdan que lo hablamos? Porque era una mujer ocupada de su casa, ocupada de su empresa, su esposo podía confiar en ella. ¿Sabes qué? No cualquier esposo le daba permiso a la esposa de decirle a un hombre, quédate en la casa, acá los hospedamos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Para muchos de nosotros podía sonar hasta escandaloso, pero ¿sabes por qué lo hacía esa mujer? Porque su esposo confiaba en ella. ¿Qué te parece? ¿Verdad que rompe los esquemas? Sí, ya estoy viendo caras de susto, pero no te asustes. Eso es lo que rompe los esquemas. Y se necesitan mujeres así en el cuerpo de Cristo. Mujeres que Dios ha preparado, mujeres que tienen posiciones especiales para ser de bendición a la iglesia. Amén. Es importante.
Y entonces aquí sucede una cosa, este grupo está convencido entonces de acercarse al evangelio, pero comienza algo. Ante la fuerza de la razón, pues comienza, por ejemplo, la envidia. Versículo 5 dice así: entonces, ciertos judíos tuvieron ¿qué? Envidia, ¿verdad? Como decimos en México, donde quiera se cuecen habas. Entonces tuvieron envidia de lo que estaba pasando. Y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Ahí comenzamos ya con los problemas, tuvieron envidia. Cuando tú y yo llevamos el evangelio de esta manera, donde estamos llevando la razón, donde estamos llevando la explicación, donde estamos llevando la palabra con tanta claridad y las personas comienzan a convertirse al evangelio, una de las situaciones, a falta de poder razonar ya con nosotros y darnos mejores argumentos, va a ser lo que se mueva por la envidia. Y hoy en día pasa mucho esto. Hay muchos apologistas impresionantes, apologetas, que están actualmente en las redes sociales y que hablan acerca de cuestiones como la vida, de cuestiones que tienen que ver con una base bíblica. E incluso hay uno de ellos que visita las universidades, se planta ahí, no recuerdo ahorita su nombre, pero se planta ahí con una mesita y les dan oportunidad a los estudiantes que lleguen y le digan algo, le argumenten algo, y él empieza por medio de la razón, por medio de la explicación, a darle los fundamentos bíblicos lógicos, razonados, de lo que es realmente la verdad. Y entonces muchos de estos grupos, cuando ya no tienen más que decir, cuando ya no tienen más que argumentar, pues simple y sencillamente lo que buscan es trabajar por envidia. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Porque estamos en esta época. Estaba viendo la entrevista que le hacían por ahí en la calle, y eso le platicaba hace rato a Azu al respecto de esto. Estaba un joven preguntándole en España, que España ahorita es el país hispanoamericano número 1 en cuestión del tema del feminismo hegemónico o radical. Entonces estaba preguntando este muchacho a un par de señoras: oiga, ¿usted cree en la igualdad de las mujeres, el feminismo y todo? Y dice: claro que sí, las señoras contestaban. Y entonces dice: ok, entonces fíjese que hay una noticia en cuestión a la guerra de Ucrania y de Rusia, y probablemente a los hombres nos vayan a pedir que vayamos a la guerra para apoyar esta cuestión. Entonces, en base de la igualdad, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que también las mujeres deberían de ir, no? Y entonces ahí ella ya se detuvo y dijo: no, que vayan los hombres. Entonces: oye, pero pues no quieres igualdad, pues supone que es la igualdad, entonces también vayan ustedes las mujeres. No. Y me impactó lo que contestó, ¿verdad? Es de meme lo que contestó. Dijo: no, porque las mujeres nos tenemos que quedar en la casa a cuidar a los hijos. Hasta pusieron una cara ahí de meme así de esas de ¿qué onda, verdad? Pues sí, cuando la razón ya no puede más, lo único que vienen son cuestiones fuera de lugar, y una de esas sería, por ejemplo, la envidia. Cuando la razón y la lógica ya no explican algo, ya no pueden dar más argumentos, lo único que queda es utilizar medios coercitivos de este estilo, ¿verdad? Dice el versículo 6 también: como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón. Imagínate eso, ¿verdad? Fueron a la casa de Jasón y no encontraron a Pablo y Silas y los sacaron arrastrando. Y a algunos de los otros creyentes, o sea, no nomás a Jasón, sino que también otros creyentes los sacaron allí a rastras y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Ahorita estamos entrando en una cuestión en nuestros tiempos donde el evangelio se considera por muchos, el mensaje bíblico, una perturbación. El que tú llegues y tú le digas a alguien: ¿sabes qué? Es que el aborto no es algo que para Dios sea agradable. Porque Dios nos dice la Escritura, y aparte de lo que lo dice la biología también, ¿verdad? Pero Dios ha creado la vida desde la concepción. Desde ese mismo momento se genera la vida, ¿verdad? Y dicen los científicos, la gente que sabe mucho de biología, de genética, que en ese momento, cuando está la concepción, se genera ya un ADN particular. Ya no es un ADN de otra persona, ni el de la mamá, ni del papá en particular, sino que ya es uno independiente. Es increíble que la Biblia ya nos dijera de eso antes, ¿verdad?
¿Qué dice la Escritura? Mi embrión, ¿qué? Y tú formaste cada parte delicada de mi cuerpo, ¿no? Qué precioso, ¿no? Y entonces tú y yo de repente podemos llegar y comentarles este tipo de cosas al mundo, decirles, el Señor es un Dios de vida, y la gente se va a perturbar. Y te van a comenzar a decir cosas como lo que se ha argumentado, ¿verdad? Y lo que grupos feministas radicales dicen, no, es que es mi cuerpo. Pero realmente es el cuerpo de una mujer que tiene otra vida, otro cuerpo en sí mismo. Por ahí hablaban acerca de que la mujer debe de ser defendida en eso, pero ¿quién defiende a la vida que está dentro de ella? Y una de las cosas que la Escritura nos enseña es defender la causa del que no tiene voz. Y eso tenemos que hacer como creyentes. Ahora, ante eso, ¿tú crees que no se van a perturbar muchos grupos? Y es más, te tengo una noticia, nos van a tratar de sacar arrastrando. Pero el Señor es más poderoso. Yo creo que en base de la oración, y no me quiero meter en cosas de partidos políticos, pero analízalo de esta manera, vamos a usar la razón. Yo creo que en base de la oración, del clamor que ha habido también de la iglesia a raíz de estos temas, es que el Señor está permitiendo algunos cambios geopolíticos en el mundo. Tú sabes lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora que ganó el presidente Trump, y repito, ¿verdad? Para que nadie me vaya a apedrear. No se trata aquí de estar a favor de un partido, pero a raíz de lo que pasó, él ya está comenzando a sacar algún tipo de leyes, y una de ellas me impactó mucho, por ahí se las compartí a algunos grupos, donde él dice, voy a sacar ya de las escuelas, no se va a permitir que estemos usando el lenguaje inclusivo. Sale, fuera de ahí. Gloria a Dios. Dijo también, voy a sacar de los hospitales todos los tratamientos hormonales de cambio de género para menores de edad. Lo voy a sacar de ahí. También dijo, voy a sacar cualquier ley que vaya en contra de los padres que están tratando de proteger a sus menores de edad de este tipo de ideas. Voy a sacarlo de ahí. Y se mantuvo muy firme. ¿Sabes que por el hecho de ser el presidente de Estados Unidos y por el hecho de ser la nación más poderosa del mundo, esto le va a pegar a todo el mundo? ¿Para bien? ¿Para bien? De hecho, yo me atrevería a decir, y repito y lo digo con mucho cuidado, va a ser un freno para lo que se quiere hacer también en México. Dios es misericordioso. Porque es la misericordia de Dios. Dios nos está dando más tiempo, yo así lo veo. Y nos está dando más tiempo para que podamos nosotros llevar la palabra. Me encantó también algo que dijo. Ahora dijo, voy a abrir lugares públicos para que los pastores puedan ir a predicar. Eso lo dijo también. Cuando la cosa se estaba poniendo más fea, ¿verdad? Sin embargo, Dios está abriendo lugares donde está sucediendo eso. En Argentina está pasando lo mismo. También sabemos que en El Salvador, y repito, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero lo que yo veo ahí, porque la Escritura dice que Dios pone y quita reyes, amén. Veo que Dios está dándonos su gracia, su misericordia, y está revirtiendo cosas que estaban o están fundamentadas en base a la locura. El autopercibirte como tú quieras, ¿verdad? Lo he dicho más de una ocasión, ¿verdad? Que por ahí hubo alguien que decía que se autopercibía como Bill Gates. Él decía, yo soy Bill Gates. Pero que siempre que llegaba al cajero no había el dinero de Bill Gates, ¿verdad? Pues de nada te servía eso, ¿verdad? Y es una locura. Pero nosotros estamos en la verdad de Dios. Entonces estamos en esta lucha. Y es una lucha que no es nueva, sino que ha estado ahí siempre, ¿no? Vemos entonces una sociedad perturbada por el cristianismo actualmente. Eso es lo que está sucediendo. Se habla de un nuevo ateísmo, ¿no? Por ejemplo, que no solo quiere decir que Dios no existe, sino que quiere exaltar en demasía todo lo que tenga que ver con los sentidos, todo lo que tenga que ver con lo material. Existe un humanismo secular donde pone al hombre como el centro de todas las cosas. El hombre es el importante nada más, ¿verdad? Y él es lo más grande en todo el universo, ¿verdad? Yo no sé si ellos alguna ocasión se han detenido a pensar la magnitud del universo para darse cuenta de lo pequeñitos que somos. Somos nada. Y el ver que somos nada nos hace entender algo muy precioso: la grandeza del amor de Dios. A mí me sigue impactando cómo Dios pueda amarnos siendo tan pequeños.
siendo tan diminutos en medio de la extensión del universo, que es tan vasto y que no cabe en nuestra cabeza lo grande que es. Y eso nos hace ver, dimensionar un poco la grandeza del amor de Dios para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así de grande nos ha amado Dios. Qué impresionante su amor, pero el humanismo secular dice lo contrario. Y esto lo lleva también al materialismo, donde le hemos dado un enfoque demasiado fuerte al dinero, a las cosas, a las pertenencias, cuando nuestro verdadero tesoro está en Cristo, en conocerle a Él, en ver y proyectarnos de alguna manera hacia estar algún día delante de su presencia por la eternidad. Ese es el verdadero tesoro. No quiere decir que lo demás no lo necesitemos, pero la Escritura dice: busca primero ¿qué? ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Tu justicia? La de Él. ¿Y qué dice? Todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué es lo primero que buscamos? Y entonces el materialismo nos dice que busquemos primero todo lo de esta tierra, que se va a podrir, se va a acabar, pero el Señor permanece para siempre, Él es eterno. Y ante eso también viene de esta cuestión del relativismo, el relativismo que te dice: bueno, esto está bien dependiendo de esto, está mal dependiendo de. La Biblia es muy clara en cuestión de los sís y los nos, de por dónde debemos de ir. No hay caminos intermedios. Para el Señor es sí o es no, o es blanco o es negro. Pero eso solamente lo vemos en las Escrituras. Hay un plan, de alguna manera, que podemos mencionar que es un plan anticristianismo en la actualidad. Ahorita el pleito, y esto está ya más que demostrado, no es contra cuestiones de gobiernos, no es contra partidos políticos, sino es en contra de Cristo. Y el nombre de Cristo hoy más que nunca se está convirtiendo en un nombre que muchas personas no quieren que se mencione. El nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Tú puedes mencionar a Dios, puedes mencionar otras deidades de otras personas, como un Buda, como un Mahoma, pero cuando mencionas el nombre de Cristo, el ambiente se pone tenso, porque en Cristo hay poder. No es cualquier nombre, es el nombre que está por encima de todo nombre y ante el cual toda rodilla se va a doblar un día y va a decir: Jesucristo es el Señor. Es ese nombre. Y de ahí podemos decir que lo que más perturba al mundo del cristianismo es una verdadera relación con Dios por medio de Cristo. Es decir, tú al mundo le puedes decir: ok, mira, tú quieres paz en tu vida, pues medita, haz meditación, ¿verdad? Haz algún tipo de cosa que te traiga paz, busca esto, busca lo otro. Pero cuando la respuesta es busca a Cristo, el mundo se perturba. Dice: ay, espérame. Porque es el nombre sobre todo nombre. Y eso es a lo que nos enfrentamos, y fue lo que estaba pasando ahí también en este escenario con Pablo, particularmente en esta sinagoga. Y el versículo 7 dice así, siguen hablando estas personas, dice: y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. El mundo va a tener dos tipos de opciones, o mejor, dos opciones para adorar. Una de ellas es lo que el mismo mundo les ofrece, y la otra de ellas es Cristo Jesús. El mundo en general está buscando adorar lo que el mundo le ofrece: el materialismo, el propio yo, el egocentrismo. Y por eso les es tan complicado voltear y adorar al Señor. Y entonces esto es un ejemplo muy claro. Los estaban culpando de traicionar al César, que representaba al gobierno de ese mundo, por ser leales a Jesús. ¿A quién somos leales tú y yo? ¿A quién estamos realmente sirviendo? Y eso nos lleva entonces a pensar en un grupo de personas que está confundida. La gente hoy en día está confundida. Hoy más que nunca hay confusión, créemelo. Hoy más que nunca, y hoy más que nunca, por lo tanto, se necesita de llevar la luz de Cristo para evitar esas tinieblas, para disipar la confusión, y que haya una verdad, que es una verdad clara, que está en las Escrituras, que está en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron ¿cómo? Totalmente confundidos por esas palabras.
Me voy a detener ahí un momento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sabías tú que, por ejemplo, en las marchas del 9 de marzo, ¿verdad? Que se hacen estas marchas, bueno, ya hasta se consideran un poco terribles, ¿verdad? Porque se hace un desastre en medio de la ciudad, toda marcha del Día de la Mujer, que creo que lo distorsionan completamente, ¿verdad? Cuando te acercas con algunas de las muchachas que van, de las señoras que van, y les preguntas, oye, ¿usted por qué viene aquí? La mayoría no sabe ni por qué. Pues es que por los derechos de la mujer. Y también, por ejemplo, en España ha sucedido, ¿verdad? Que les preguntan, oye, ¿y cuál es el derecho que ahorita no tienes? Pues no, porque están legalmente con los mismos derechos que tienen los hombres, o sea, tienen todos los derechos. Y entonces dice, pues ¿por qué derecho luchas entonces? Es decir, hay una confusión. No saben realmente qué está pasando. En la actualidad, por ejemplo, en algunas escuelas se enseña lo siguiente. Fíjate muy bien lo que se enseña. Esto es real, que eso que te voy a mencionar. Se está enseñando en algunos lugares que a los muchachos, a las muchachas se les está enseñando que quizás estén en un cuerpo equivocado. Se les está diciendo, ten la apertura en tu mente, porque a lo mejor realmente ni eres una mujer o no eres un hombre. Eso es confusión. No pueden confundirlos más. A mí a estas alturas me ha tocado, por ejemplo, dentro de la consejería, atender a jóvenes que no saben qué son. Ya ni siquiera un hombre te dice, es que yo siento que soy mujer, o una mujer te dice, es que yo siento que soy un hombre, sino que ahorita ya están en un momento donde te dicen, no sé ni qué soy. Una vez me pasó así con un joven que estaba muy preocupado porque él no sabía qué era ya. No puede haber un ejemplo más claro de confusión. Y es lo que estaba pasando aquí también, porque por un lado estaban viendo lo que Pablo, por medio de la razón, por medio de la explicación, estaba llevando al pueblo a través de llevarles el evangelio, pero por otro lado estaba viendo un grupo de personas que ya no sabían qué argumentar y por medio de la violencia estaban tratando de sacar precisamente a Pablo de esa región. Y las mismas personas de ahí, ¿qué pasó con ellos? Pues quedaron confundidas. Dijeron, pues o es con melón o con sandía, ¿verdad? Que estaban de esa manera. Y entonces dice el versículo 9 lo siguiente: así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Eso fue lo que sucedió al final, ¿verdad? Ya lo último que les quedó, el último recurso, tratar de hacer algo. Actualmente creo que la sociedad está de esta manera, está tratando de sacar últimos recursos ante la verdad de la Escritura, ante la verdad del Evangelio. Es decir, está en un momento donde como que ya no les queda de otra y lo que quieren ya nada más es argumentar ciertos aspectos. ¿Qué es lo que vemos aquí para ir cerrando, hermano? Estamos en medio de una cultura muy parecida a esta que enfrentaron Pablo y Silas en sus viajes. A una cultura que le da adoración, le da culto a muchas cosas y que no quiere hablar del Evangelio. Pero te voy a decir algo, el Evangelio va a seguir adelante, amén. Y va a seguir adelante por medio de ti, por medio de mí. Tenemos que seguir avanzando con el Evangelio y estamos viendo la gracia y la misericordia de Dios en medio de esto. Y mientras veamos ese tiempo de gracia, ese tiempo donde aún podemos llevar la palabra, lo que nos corresponde es hacerlo. Y mi llamado ante ti el día de hoy es que nos activemos más y más. Yo quiero animarte para que en el nombre del Señor, en este año que viene, tú puedas ser una persona que proclame más el Evangelio, que puedas ser una persona que sirva más al Señor, que puedas ser una persona que contribuya a que el reino de Dios se extienda y que la confusión sea disipada. Y que la mentira sea derribada y que la verdad que está en Cristo y que es Cristo mismo sea levantada en medio del lugar donde Dios nos ha puesto. Estamos aquí en Aguascalientes y aquí hay mucha necesidad. Tenemos que seguir orando por todo el mundo, pero nuestra actividad, nuestra acción debe de estar centrada aquí. Créeme, hay muchas personas que necesitan saber del Evangelio. Tenemos 2 centros de rehabilitación esperando a que les llevemos el mensaje. Tenemos un orfanato que estamos visitando también periódicamente, donde llevamos también la palabra del Señor. Y seguramente Dios va a abrir muchos más escenarios.
Tenemos la bendición de poder iniciar una segunda reunión donde podemos también seguir llevando la verdad del Evangelio. Hay mucho que hacer. Así que si tú consideras que estás en un momento donde quizás dices, no, pues es que ¿qué podría hacer yo por Cristo? Yo tengo una noticia, mucho. Tienes mucho que hacer por el Señor. Y es un tiempo donde tenemos que nosotros tomar el estandarte de la verdad de la palabra e ir y proclamarla. Estudiar profundamente las Escrituras, orar al Señor, ayunar, para estar listos, para dar razón, para dar explicación a aquellos que requieren de conocer el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho que tenemos que hacer. Y yo creo que Dios está levantando en muchos de ustedes servidores dispuestos a la obra del Señor. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo y el espacio donde nos has puesto. Estamos en un tiempo, Señor, donde se requiere tanto de llevar la sana doctrina, donde se requiere tanto de llevar la buena noticia que es el Evangelio, donde se requiere tanto llevar la verdad de la palabra de Dios. Una verdad en la que encontramos un orden que tú has establecido, Señor Dios, desde el principio, y el cual tú quieres que nosotros podamos divulgar. Tu palabra es verdad. Tú no mientes, Señor. Tú eres la verdad misma. Y nosotros, Señor, queremos ser tus servidores para llevar la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a poder llevar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a quitarnos toda excusa y poder obrar en practicidad, Señor, y decir, heme aquí, Señor, y llevar tu palabra que ya conocemos, que ya entendemos, y que solamente hace falta ir y dar los pasos. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Padre. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar de tu palabra. Y por eso, Señor, hoy en día, por tu gracia, queremos ser usados por ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos y pensar en aquellos que necesitan a Cristo. Por favor, te pido, Padre, de manera especial, que en este año que viene, tú nos puedas levantar, Señor, como un baluarte en medio de esta ciudad, como una voz, Señor, que declare, Señor, con valentía, con firmeza, la verdad de las palabras de Dios. Que podamos, Señor, decir con toda valentía que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y también declarar, Señor, ante todos, que tu palabra es fiel. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.